Doctor y compañeros, hoy vamos a hablar de la neumonía intrahospitalaria. La neumonía intrahospitalaria se define como aquella que se produce entre las 48 y 72 horas hasta los 7 días de ingreso o salida del centro de salud. Quiere decir que si una persona llega y, y ocurre la patología en este lapso de tiempo, se le considera, bueno, a partir de las 48 y 72 horas en adelante, se le considera una neumonía intrahospitalaria, o si después de haber salido del centro de salud o del hospital, tenemos este rango de 2 a 3 días, de 2 a 3 hasta 7 días, para considerarlo también una neumonía intrahospitalaria. Ahora, tenemos una clasificación que vendría a ser una neumonía intrahospitalaria temprana, tardía o una neumonía asociada a ventilación mecánica. La neumonía intrahospitalaria temprana se refiere a aquella que ocurre hasta los 3 días de haber salido o de estar presente dentro del espacio intrahospitalario. Quiere decir que si el lapso de los 3 a 4 días que la persona está ahí, se le considera esta neumonía intrahospitalaria temprana. Si en caso el paciente se mantiene por un periodo más prolongado, vendría a incluirse dentro de la tardía, que vendría a ser considerado a partir del cuarto o quinto día en adelante de su permanencia en el espacio intrahospitalario. Ahora, la neumonía asociada a ventilación mecánica se refiere más que todo a aquellos pacientes que están en las salas críticas o en la sala de UCI usan lo que sobre todo el tubo endotraqueal, y en este caso se considera una neumonía asociada a ventilación mecánica porque cada cierto tiempo tiene que ir vigilando sus secreciones, ya que si no va a producir por la misma microbiota que se llama, por la misma microflora que tiene la zona orofaringia. Esta puede contaminarse y puede hacer una neumonía. Ahora, aquí hay otra clasificación que es más bien porque lo separa por los tipos de patologías que pueden, o bueno, los tipos de eh, organismos que pueden infectar a las personas según el tiempo que permanezcan según su grupo, ¿no? Aquí los tenemos a los grupos 1 como los pacientes sin riesgo y con hospitalización previa inferior a 5 días. En lo que principalmente encontramos al Staphylococcus aureus, sensible a la meticilina, a Haemophilus influenzae y a los Streptococcus pneumoniae. Esos son los más comunes, claro, y la flora mixta. Y en el caso de que vendrían a ser los más comunes en la infección de este tipo de grupo de pacientes, ¿no? Aquí hay un pequeño comentario que en el caso que haya tenido aspiración, o los pacientes con EPOC tienden a desarrollar más que todo Haemophilus influenzae, y los pacientes que están en coma médico o traumático, que tiene más predisponencia a infectarse o desarrollar neumonía, que después a través de un cultivo se va a detectar que es de un Staphylococcus aureus. En el grupo 2 encontramos, además de estos microorganismos potenciales, del grupo 1 encontramos a los bacilos gram negativos. En este caso ya sería la Klebsiella, eh, o el Escherichia coli, o los microorganismos multiresistentes como la Pseudomonas o la Acinetobacter, o el mismo Staphylococcus aureus resistente a meticilina, o el SARS, eh, por sus siglas. Muy bien, en este caso, eh, en este segundo grupo vamos a encontrar a aquellos pacientes que han tenido una hospitalización previa igual o superior a 5 días o con factores de riesgo. Entonces, en el primer grupo vamos a ver sin factores de riesgo y con una hospitalización previa. Si lo pusiéramos como en la clasificación anterior, consideraríamos a todos aquellos que han tenido una neumonía intrahospitalaria temprana, en el grupo, y que también pueden haber realizado pueden haber tenido una neumonía asociada a ventilador mecánico, y en la segunda incluimos a todos, ¿no? La neumonía intrahospitalaria temprana, la tardía, y los que han desarrollado por una ventilación mecánica. Después, entre los factores de riesgo, vemos aquí en esta pequeña tabla que he encontrado, lo ha separado en dos, según la neumonía nosocomial y según la asociada a ventilación mecánica.
Entonces, la principal, entre los más comunes de los dos, tendremos el EPOC, el tiempo de hospitalización, si presenta algún tipo de sonda nasogástrica, si ha tenido alguna antibioterapia antes, o si tiene alguna alteración del proceso del nivel de conciencia. Después, los exclusivos de la neumonía nosocomiales vendrían a ser su edad del paciente, si presenta algún tipo de neoplasia o si ha tenido algún tipo de intervención quirúrgica. Mientras que en la sociedad de la ventilación vamos a tener si ha sido reintubado, o si ha tenido algún tipo de paro cardiorrespiratorio o si recibe nutrición enteral. Esos vendrían a ser los principales factores de riesgo con los que nos encontramos en este tipo de neumonías. Claro, como dice, nos lo expone más al paciente. Entre las manifestaciones clínicas de las neumonías intrahospitalarias vamos a encontrar en sus síntomas principalmente al paciente va a iniciar como una neumonía, a veces una tos persistente o a veces una disnea progresiva o a veces solamente la fiebre. Entonces el paciente va a presentar esto dentro del hospital o después de haber salido de él. Entonces, después entre la manifestación clínica de los signos, vamos a ver que en la inspección vamos a hacer uso de la musculatura accesoria, en unos casos, la palpación o en otros casos en la inspección va a estar normal el tórax. En la palpación vamos a ver una ampliación disminuida del lado donde está mayormente afectado y las vibraciones vocales aumentadas. En la percusión vamos a encontrar una matidez en las zonas focalizadas o una submatidez si en caso hay no tiene una zona focalizada, sino está distribuida en diferentes zonas del pulmón. En la auscultación, principalmente vamos a escuchar los murmullos vesiculares disminuidos y un soplo tubárico. También vamos a escuchar crepitantes y subcrepitantes, y en este caso también la pectoriloquia áfona y una broncofonía. Ahora, en este caso, si el paciente presenta una afección o está postrado, va a también afectar en algunos casos a los bronquios y vamos a encontrar roncos y sibilantes. En esta parte vamos a ver un pequeño cuadro donde estamos viendo los tipos de criterios en el diagnóstico de neumonía nosocomial en los cuales los clínicos consideran que siempre van a estar, en este caso, las cavitaciones que se van a detectar a través de una radiografía de tórax y va a presentar los infiltrados pulmonares persistentes, muy probables. Y claro, estos infiltrados pulmonares persistentes van a estar, según su zona donde se encuentre, van a presentar la matidez, o van a presentar los crepitantes o subcrepitantes. Si afecta a los bronquios, va a presentar los roncos de sibilantes, como ya habíamos conversado anteriormente. También dentro de lo que presenta la historia clínica, vamos a presentar la fiebre, una tos con secreciones purulentas o solamente secreciones purulentas, y en los exámenes de laboratorio una leucocitosis. Ahora, dentro de los microbiológicos e histológicos, para ayudarnos a identificar al microorganismo, vamos a tener lo que son los cepillados bronquiales con catéter telescopado o el lavado bronquial alveolar. Y vamos a realizar también un hemocultivo, a un cultivo de líquido pleural si es que tuviera algún tipo de derrame. Entonces con estos nos están ayudando para detectar el microorganismo principalmente. Después de eso, este es un pequeño flujograma, las cuales, si tenemos sospecha de la neumonía, incluida en este caso la neumonía asociada a ventilación mecánica o la neumonía asociada al contacto con el sistema sanitario, que vendría a ser principalmente a los pacientes que van continuamente a los centros de salud a recibir un tratamiento, en este caso sea controles de hipertensión, el control que usan ahorita el sistema geriátrico para los adultos mayores, en este caso para recibir tratamiento para la diabetes también. Entonces, en este tipo, como están continuamente expuestos en el sistema sanitario sin necesidad de estar hospitalizados, también se podría considerar que si desarrollan este tipo, una neumonía, se le podría considerar una neumonía intrahospitalaria por la cercanía que presentan, así no estén expuestos en su localidad o en su comunidad. Entonces, ahí se le va a realizar un examen microscópico del material o de las secreciones y un cultivo, como hablamos en un cultivo,
después va a iniciarse una antibicoterapia empírica y si después del segundo y tercer día del tratamiento debemos comprobar los resultados del cultivo para ver si hemos identificado correctamente al microorganismo y realizarle un otro examen clínico para determinar la respuesta, ¿no?, del medicamento al tratamiento. Ahora, si vemos una mejoría clínica, si vamos a tener una mejoría clínica y un cultivo negativo, hay que continuar con la antibioterapia por lo menos 7 días. Ahora, si hay una mejoría clínica pero el resultado se sale positivo, así es posible disminuir la intensidad de la antibioterapia y mantenerlo por 7 días. Ahora, si no hay mejoría clínica y el resultado de cultivo nos sale negativo, hay que buscar otros patógenos o otras enfermedades u otros focos de infección que no sean pulmonares. Pero si, no, no, pero si en este caso el cultivo sale positivo, debemos ajustar la antibioterapia para la patología o el microorganismo en el que ha sido descubierto. Aunque al inicio hemos iniciado aquí estamos observando dos cuadros que están relacionados con el cuadro que vimos anteriormente, que nos separaba en dos grupos. A la neumonía nosocomial, según el primer grupo, entre los que no tienen factores de riesgo y los que han sido expuestos menos de 5 días, y en el segundo grupo los que sí tienen factores de riesgo y están expuestos más de 5 días, ¿no? El primer grupo, el tratamiento empírico significa que sin necesidad de conocer el microorganismo, vamos a usar la amoxicilina más ácido clavulánico o el glucopéptido más la astreonam, la fluoroquina de tercera generación como el levofloxacino, moxifloxacino, la una cefalosporina. Ahora, en el tratamiento empírico, quiere decir, vamos a usar una mayor gama de antibióticos como la piperacilina más el tazobactam o los carbapenem. También tenemos las aminoglucósidos como la micacina o los glucopéptidos, si en el caso tenemos Staphylococcus aureus resistente a meticilina. También podemos, claro, y aquí nos recomiendan, ¿no?, si podemos sustituir los aminoglucósidos por la ciprofloxacino en caso tenga entre los factores de riesgo una insuficiencia renal, ¿no? Y de frente, si es que sospechamos, ¿no?, de una posible brote de la Acinetobacter, y después con el examen o el cultivo encontramos que es una Acinetobacter y este es multiresistente, de frente iniciamos con tratamiento de carbapenems. Gracias.